Hola, mis hermanos y mis amigos de los 6 continentes de habla hispana, y específicamente este video va dirigido a mis estudiantes de séptimo, noveno y décimo en el colegio secundario de Gatuncillo. El tema que queremos hablar en este momento tan interesante tiene que ver con una de las profecías bíblicas que habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa? Vamos a pedirle al que reveló esta profecía, al profeta Daniel, allí por el año 605 en adelante, o hacia atrás, lo que quería enseñarle y cómo podemos caminar con Cristo a través de la historia. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora tan significativa de la historia. Cuando estamos incursionando en uno de los temas fascinantes de la Biblia, que al mismo tiempo se presta para interpretaciones equivocadas. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo, que reveló las Sagradas Escrituras, pueda guiar nuestra mente para que podamos decir lo que tú has querido decir y que la historia la podamos colocar en su justa dimensión. Gracias te damos, Señor, porque tú nos oyes siempre y porque tú también contestas las oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel nos dice que el cuerno pequeño, el texto dice, y hablará en el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo ya sabemos quién es, el jefe máximo de todas las huestes angelicales. También habla contra el Padre. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel nos dice que el cuerno pequeño, o sea, el papado, oprimiría al pueblo de Dios por un tiempo determinado. Y allí especifica en el versículo 25. El versículo 26 dice, pero se sentará el juez después del momento que el cuerno pequeño se le otorga un periodo de tiempos y medio tiempo, que ya lo vamos a descubrir, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se han dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El texto bíblico nos hace el señalamiento que este cuerno pequeño que surge de los 10, todo está en Daniel y en Apocalipsis, pero específicamente queremos hablar del cuerno pequeño, de ese movimiento que surgió y que lideró en la Edad Oscura o la Edad Media el curso de la historia religiosa. Un tiempo equivale a un año.
y tiempos equivalen a 2 años, y medio tiempo equivalen a medio año. Si sumamos esos tiempos, nos da un total de 3 años y medio, o sea, 1260 días, ya que los años bíblicos son de 360 días. 360 días por 3.5 es igual a 1260 días, o en profecía 1260 años. ¿Cuáles textos de la Biblia nos apoyan para decir que los 1260 días no son días, sino que son 1260 años? Hay 2 escritores del Antiguo Testamento que apoyan esta realidad. La primera respuesta, o el primer autor que coordina con esta profecía, o cualquier profecía de tiempo, menciona el profeta Ezequiel en su libro, en el capítulo 4, el versículo 5 y el versículo 6. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Cumplido estos, te acostarás tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, ¿cuántos días de acuerdo, o cuántos años de acuerdo a esta profecía, que es una profecía didáctica para comprender cuando hablamos de periodos proféticos de tiempo? Aquí está el profeta hablando de 390 días, que en profecía equivale a 390 años. El libro de Números, en el capítulo 14, el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Tanto el libro de Números como el libro de Ezequiel recalcan el periodo de tiempo específicamente. Así que 1260 días equivalen a 1260 años. Estos 1260 años los encontramos en varios lugares de la Biblia, en Daniel y Apocalipsis, y de diferentes maneras. Por ejemplo, lo encontramos como 42 meses en Apocalipsis 11:2. El texto bíblico dice en el libro de Apocalipsis, en la parte histórica: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y estos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son, o a cuánto equivale 42 meses? Si usted multiplica proféticamente 42 por 30, le da 1260 años. El segundo texto que vamos a citar es Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 1260 años. Todo esto son profecías cumplidas en el libro también de Apocalipsis.
En el libro, como leíamos del versículo 25 del capítulo 7 de Daniel, tiempo y tiempos y medio tiempo equivale a 1260 años. Apocalipsis 11:3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por mí 260 días, vestidos de silicio. ¿Cuánto tiempo iban a profetizar estos 2 testigos? 1260 días, que equivale a 1260 años. Otro texto de Apocalipsis: y la mujer, en el capítulo 12 y el versículo 6, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen durante 1260 días. Es decir, que la sustentaran por 1260 años. Este tiempo es el que el papado tuvo dominio absoluto sobre el pueblo de Dios y las naciones europeas. Este periodo profético, que se dio específicamente en la Edad Media y que tiene su fin, su señalamiento histórico, y que todos podemos certificar y verificar en la historia. En el año, o desde el año 538, cuando empiezan los 1260 años después de Cristo, hasta el año de 1798, ¿qué sucedió en ese año? Cuando el Papa Pío VI fue apresado por orden del Imperio de Francia, quien estaba al mando Napoleón, y el general Alejandro Berthier agarraron preso al Papa Pío VI. Eso está en la historia. Momento en que el papado perdió el dominio, el trono y gran autoridad. Debemos recordar que en el año 538 empezó el auge, el poder, el control absoluto de este poder, que la Biblia lo representa como el cuerno pequeño, pero ya trasladando ese simbolismo, no es nada menos y nada más que el papado. En el año de 1798, cuando el Papa Pío VI fue apresado por orden de Napoleón en manos del general Alejandro Berthier, momento en que el papado perdió el dominio, el trono y gran autoridad. En ese momento, el sistema papal, el sistema apóstata, había caído y se pretendió o se creyó que ese poder nunca más se iba a levantar. Así que en ese año se le dio la herida de muerte, pero se le dio fue la herida de muerte, pero no la muerte. Y como estudiosos de la palabra de Dios tenemos que seguir la historia. En ese año se le dio la herida de muerte al papado y el papado cayó. Perdió el dominio, el poder. Pero luego, cuando se escribe el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, que ya es un libro profético, nos mencionan el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón, que representa a Satanás, le dio su poder y su gran
autoridad. El versículo 3, y vi a una de sus cabezas como herida de muerte. Y aquí viene la gran noticia para el sistema apóstata, pero su herida mortal fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, amigos que me escuchan en los 6 continentes de habla hispana, Apocalipsis en la parte profética que empieza en el capítulo 12, en el capítulo 13 y el versículo 3 habla que vio una herida en su cabeza como de muerte, pero que su herida fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Estamos hablando de un sistema, de un poder religioso y de un poder que tomará el control absoluto nuevamente cuando esta herida sea curada. Hay una profecía que dice que la herida va a ser curada y se maravillará con todo lo que diga, con todo lo que hace. Delante de la bestia se maravillará toda la tierra. Apreciados hermanos y hermanas, el sistema apóstata romano, que es la continuidad de Roma imperial, tomó el control y dice el versículo 25, ha querido cambiar los tiempos y la ley. Ha atacado directamente los mandamientos, los ha cambiado de acuerdo a la tradición, pero los que tenemos una Biblia y podemos leer la Biblia y contamos con la iluminación y la dirección del Espíritu Santo, leeremos correctamente la Biblia y no aceptaremos interpretaciones humanas. Los 10 mandamientos intentó cambiarlo. Los tiempos, y fue la tarde y la mañana, un día decidió cambiar los tiempos, medianoche es que se cambia el tiempo. Los días eran los meses de 30 días y los cambió a 28, 30, 29 y 31 días. Todo eso lo ha logrado, pero concerniente a la ley santa de Dios, no le ha podido cambiar ni una jota ni una tilde, aunque tradicionalmente ha querido cambiar. Y escucho a cristianos evangélicos, escucho a conocedores de la Biblia defender la teoría de un sistema apóstata que cayó en 1798. Aún, se levantó y se está levantando y está adquiriendo popularidad en el mundo. Y Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. El punto cardinal para la venida de Cristo es el levantamiento, el resurgimiento de este sistema apóstata romano que querrá tomar otra vez a través del ecumenismo el control absoluto sobre todos los poderes de la tierra. Y el Señor dice: yo tengo otras ovejas que no están en este redil, las cuales tengo que ir a sacar de la confusión, de la mezcolancia, para que exista un solo rebaño y exista un solo pastor. El Señor Jesucristo ha fundado una iglesia y no está catalogada como una iglesia apóstata. Es una iglesia pura, santa, es una iglesia indestructible, indestructible,
una iglesia que no se puede dividir, es una iglesia santa, es una iglesia que se está lavando con el agua de la purificación, del estudio de la Biblia, porque el Señor querrá entregarse para sí, presentarse para sí, una iglesia que no tenga mancha ni arruga. No ha sido una iglesia apóstata la que el Señor se va a presentar. Y tenemos que seguir la historia. Y la historia nos indica que antes de que Jesús venga, este poder nuevamente controlará, tomará el dominio religioso, civil, apóstata en la Edad Media, de la Edad Oscura, de los 1260 años, los tomará el poder con más ímpetu, intentará por obra de Satanás querer destruir todo lo que se interponga por delante, que es objeto de culto, de adoración, de reverencia, que es objeto de las sagradas escrituras. Y allí en medio de esa situación desesperante que va a enfrentar el mundo y la sociedad muy pronto, Cristo tiene una iglesia que él fundó y que él le dijo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, sobre él edificaré mi iglesia, sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, porque Pedro es frágil, es humano. Inmediatamente después de ese acontecimiento terminó negando a Cristo y tuvo varios desaciertos. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo es la roca de los siglos, es el fundamento de la iglesia, es la piedra principal del ángulo. La iglesia de Cristo está fundada en el Antiguo Testamento, en los profetas y en los profetas del Nuevo Testamento. En la Biblia, en la palabra de Dios, están sus creencias absolutas. Su única regla de fe y práctica son la Santa Biblia, los 66 libros divinamente inspirados. Que se van a perder los que están en ese movimiento apóstata. El Señor nos está utilizando y llamando para que nosotros hagamos esa gran obra de llamar a todos los que quieran responder al llamado de Dios. En Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De en medio de la iglesia apóstata, la iglesia que hoy está tratando de dar sus primeros pasos hacia la destrucción del cristianismo. La iglesia que no predica de la venida de Jesús. Ese tema es de la iglesia adventista del séptimo día. Y todos los que creen en Cristo Jesús y que pronto vendrá a buscar a su pueblo, a llevarlos a vivir con él por ese periodo de tiempo en el cielo y luego en la tierra nueva por toda la eternidad. Muy pronto el Señor viene. Mientras tanto, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe. Monjas, sacerdotes se están convirtiendo a la verdad. Se están convirtiendo al cuarto mandamiento que está vigente para el pueblo de Dios. Están creyendo en la Biblia como la palabra de Dios. Y están dejando las tradiciones y las teorías y las teorías que no pueden ser sustentadas con la Biblia por ningún lado. El Señor Jesús dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Estamos a un paso para que lo que dijo Pablo, que aquel poder, que Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía,
una descomunal apostasía y el hijo de perdición que se sienta en el templo y se hará pasar por Dios. Para los que conocen del número romano, él siempre se ha hecho pasar por Dios, Vicarius Filii Dei. Ese es el símbolo que tiene en la tiara y es el símbolo del 666 y no puede, con todos los pasos mundiales que ha indicado de arrepentimiento, a cada rato mete las patas, como se dice, la cabeza y los pies, aprobando leyes que van en contra de la Biblia porque no creen en la Biblia, este sistema, este poder. Ellos creen que son los únicos autorizados por el Espíritu Santo para la interpretación de las Escrituras. Y cuando las Escrituras dicen algo y ellos dicen otra cosa, es lo que ellos dicen. Pero nosotros creemos lo que Dios dice en su santa palabra. Escrito está, dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Hermano, amigo que me escuchas, si este tema te ha llamado y despertado tu atención, te invitamos que te suscribas a nuestro canal para seguir recibiendo temas. Haga sus preguntas. Si tiene dudas, no hay ningún problema. Con la Biblia podemos contestar todas sus preguntas. Y ahora quiero invitarles a todos aquellos que quieran responder al llamado del Espíritu Santo. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y como Jesús dijo, tengo otras ovejas que todavía no han entrado a este redil, las cuales tenemos que ir a buscar para que exista un solo rebaño y un solo pastor. Quiero responderle en esta tarde, en esta mañana o en esta noche al llamamiento que te está haciendo y que nos está haciendo el Espíritu Santo a través de su autorizada, inspirada, revelada palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, decía el profeta Isaías. Y termino diciendo que los cielos y la tierra pasarán, pero que las palabras de Cristo nunca pasarán. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, este es el momento. He aquí el lugar y tú y yo somos las personas. Si ese es tu deseo, oremos junto conmigo. Querido Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a nuestros amigos y hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar tu palabra. Y hemos procurado ser lo más sencillo, claro, sencillo, conciso y preciso, porque al ser difusos, confusos, profusos, no objetivos, llenos de ambigüedad, no alcanzamos el ideal y el propósito de tu Espíritu Santo, que de guiarnos hacia toda la verdad. Cientos y cientos de personas, de amigos y hermanos, están respondiendo a tu palabra. En el cielo nuevo, el día de la reunión con Cristo, conoceremos a muchos que han tenido la oportunidad de escuchar estos mensajes, que no se han inscrito al canal, pero que han escuchado los mensajes, han respondido a tu voz. Y también a los estudiantes, a los profesores,
a los hermanos. Querido Dios, gracias te damos por escucharnos y gracias te damos porque tú siempre nos oyes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.